tenemos hoy a un invitado que en realidad a estas alturas no necesita de mucha presentación. Don Renato Garín, abogado, escritor, político chileno, diputado independiente del Distrito 14. ¿Cómo estás, Renato? Muchas gracias por Hola, venir. ¿qué tal? ¿Cómo le va Ignacio, Denise, Daniel? Hola, Muchas gracias, bienvenido. Renato, por estar aquí. Gracias. Renato, entrando en materia de inmediato, Bueno, ¿qué te mantiene a ti como independiente en estos momentos? Que se vienen disputas por cargos de elección popular, por la ley electoral, los conglomerados son los que tienen más posibilidades. Y en esa misma área, si vas a apoyar alguna alcaldía. bueno, es muy difícil ser independiente en Chile. Tú te enfrentas a partidos políticos que tienen cientos de millones entregados por el Estado y además bancadas parlamentarias que funcionan como clanes dentro del Congreso. Igualmente tiene sus ventajas. Uno no recibe órdenes de nadie y a la vez te puedes desmarcar de la clase política en general respecto de la reprobación ciudadana, ¿no? Te permite ser un outsider, que es mi caso. Respecto a las coaliciones, efectivamente el sistema electoral parlamentario empuja hacia la configuración de listas competitivas, pero eso no necesariamente te obliga a ser militante de un partido. Tú puedes conseguir cupos de otra manera como independiente también. Es difícil, por supuesto, pero no es imposible. Y para los alcaldes funciona otro sistema electoral que el mayoritario, donde ciertamente en mi distrito va a tratar de competir en las grandes comunas como son Melipilla, San Bernardo, Peñaflor, Talagante, Huin, Paine, que en este momento la mayoría de ellas están dominadas por la derecha. Claro, claro. Es que mira, no sé si es una tendencia histórica, pero sí en esa zona es bastante común que haya una dominancia por el lado del sector de la derecha, sobre todo en comunas como Buin, o algunas que también son como en la periferia de Santiago. Sí, lo que pasa es que esta era la zona donde Jaime Guzmán fue senador por el año 89, digamos, cuando fue electo. Es una zona donde la UDI ha tenido una dominancia bien histórica. Pensemos que Coloma padre es diputado por Melipilla en un comienzo, Longueira, siendo jovencito, José Antonio Caz después tomó ese cupo, hoy día lo tiene Jaime Belolio, es decir, es una zona muy identificada con cierto sector de la UDI, y en la centroizquierda el liderazgo más fuerte que ha habido es el del senador Girardi. Por ende se estableció una especie de duopolio binominal en nuestra zona entre la UDI más conservadora y el PPD de Girardi. No, perfecto. Mira, por ejemplo, ¿tú vas a la reelección? ¿Está entre tus planes ir a la reelección? No. ¿Y mantenerte como independiente, no? ¿O vas a No, no voy a la participar en el reelección. proceso constituyente, no? Sí, es lo más probable, que en caso de que el proceso constituyente camine, yo postule a ese cargo y no a la reelección como diputado. Perfecto. Mira, qué bueno. Donde las papas se van a quemar de verdad. Así es. Muy bien. Y pues además, ¿quién más preparado que él para aportar en esa área? En tener una nueva constitución. Ya tengo un voto ya. Sí, pues claro. Tiene que cambiarse de Puede ser distrito, más sí. de uno. Tiene Me que voy a cambiar cambiar para allá 14. solo para votar por ti. No, igual valiente la movida ahí, Renato. O sea, en el sentido de que en el fondo se puedan plasmar de alguna manera tus ideas con un proyecto más definido también, pues. Quizás tal vez no van a ser las ideas tal cual, ¿cierto? Porque van a pasar por todo un proceso, pero en el fondo de plasmar de alguna manera el proyecto para una constitución y en el fondo que sea importante para la formación del país. Yo tenía otra pregunta, un poquito alejada del proceso constituyente, pero nosotros somos conocedores de que tú conoces también esta área bastante bien, sobre todo desde el punto de vista de la influencia que ha tenido un personaje como Cristian Larroulet, ¿cierto?, en el gobierno. Desde tu punto de vista, ¿cómo se podría de alguna manera evitar ese tipo de influencia excesiva, ya, de alguien que en el fondo viene como de afuera y marca la pauta? A ver, yo creo que el marco general es el presidencialismo. Al haber un hiperpresidencialismo, todos aquellos sujetos que estén cerca del presidente van a tener mucho poder, porque beben del poder del presidente.
Esto lo vimos, por ejemplo, en el segundo piso de Ricardo Lagos con Ernesto Tone, lo vimos después con la presidenta Bachelet, con Pedro Well, lo estamos viendo ahora con Cristal Larroulet. El problema no es que haya un asesor en el segundo piso ni un jefe de asesores, el problema es que el jefe de asesores no es ministro, y al no ser ministro no tiene responsabilidad política ni legal de ninguna índole, puede hacer básicamente lo que quiera, porque está detrás del manto presidencial, básicamente. En el caso de Larroulet, específicamente, lo que ocurre es que con la salida de Chadwick, el gobierno se descompensa, por así decirlo, porque el gobierno funcionaba en tres patas, funcionaba en la pata Larroulet, la pata Chadwick y la pata Larraín, ex ministro de Hacienda, ¿no? Y de esas tres patas quedan solo dos patas en pie, más o menos, porque Briones reemplaza a Larraín con cierta fuerza, pero a la salida de Chadwick, al ser Blumel el sucesor de Chadwick, el poder es de Larroulet, porque Blumel es un alumno de Larroulet. Blumel es un niño de Talca, que después hace un posgrado en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, que no es tampoco Cambridge ni Oxford, es Birmingham solamente, no quiero sonar peyorativo, pero no es un intelectual, Gonzalo Blumel, por así decirlo. Por ende, la cabeza pensante es Larroulet. El poder de Larroulet se ha visto magnificado, ¿verdad? Porque a mi juicio en el gobierno se dio una suerte de binomio entre Halcones y Paloma, ¿no? Las palomas buscando acuerdos con la oposición, las palomas yendo a los matinales, ¿verdad? Las palomas buscando mejorar el tono de la política desde octubre en adelante. Desde la pandemia en adelante, desde marzo en adelante, retoman el poder los halcones. Reaparece Chadwick, Marcela Cubillos se mueve a Libertad de Desarrollo, de donde se vuelve un rostro de matinal Cubillos hoy día. Aparece una serie de voces muy críticas, reaparece Carlos Larraín, por ejemplo, este empresario Juan Sutil toma gran relevancia, y todo eso, por supuesto, es coronado por Cristal Larroulet. A mi juicio, lo que busca este grupo, muy inteligentes todos, es una suerte de contrarrevolución, o sea, devolver a Chile un poco a lo que había antes del estallido social, tratar de devolverlo un poco al orden. Y creo que la nueva normalidad sonaba un poco a eso, ¿no? Una especie de contrarrevolución muy conceptual, ¿no? Porque todos estos movimientos revolucionarios, por así decirlo, si es que el de octubre fue una revolución, tienen luego resacas contrarrevolucionarias. Y eso ocurrió siempre. Y eso está ocurriendo en Chile, me parece, y que Larroulet es el líder de ese movimiento de halcones que buscan echar un poco atrás el proceso social. Claro, ¿Y tú crees que vaya, disculpa, tú crees que vayan a influir en que no se realice el plebiscito o en que haya algún inconveniente con eso o que se postergue o que realmente, mi duda es que si se llega a realizar el plebiscito, se gana, etcétera, la Constitución se reformaría completa a tu juicio o solamente dejarían que fueran ciertas partes o sería nueva completa, por ejemplo, si pudiéramos elegir tener un sistema parlamentario? ¿Se daría la posibilidad, esa libertad de poder cambiar todo? ¿Crees tú eso? ¿Que podamos tener ese escenario? Que sería el ideal. A ver, hay varias preguntas. La primera pregunta es si acaso este bloque conservador contrarrevolucionario, los halcones, que yo los llamo, van o no a seguir luchando porque el plebiscito se postergue. Mi impresión es que ellos, en una jugada bien inteligente y macabra a la vez, han alineado sus intereses con la pandemia. Entonces, si la pandemia es muy fuerte y tenemos una crisis hasta septiembre, por ejemplo, que es muy probable que así sea, ellos van a bregar porque el plebiscito se postergue, ¿no? Entonces les sirve una pandemia larga, por así decirlo, porque más chance hay de instalar una nueva fecha. Del mismo modo, al mundo más progresista le puede resultar muy complejo, creo yo, hacer el plebiscito en octubre si es que se vislumbra una baja participación, porque el proceso nacería cojo, nacería digamos, con forceps, si es que aquí vota poca gente, ¿no? Y sería una deuda histórica que mantendría este proceso para siempre, digamos, ¿no? Y estaríamos armando un problema nuevo en vez de solucionar algo. Entonces, es probable que se alineen esas dos miradas, ¿no? La mirada más de los halcones de la derecha, de postergar el plebiscito, ya sea por razones sanitarias o económicas, y la mirada progresista de la centroizquierda que quiere una alta participación para que el apruebo tenga realmente un piso ciudadano importante, no solo en el número de votos, sino también en la cantidad de participación de la gente. Eso es el primer marco. El segundo marco es si acaso la nueva constitución va a tener o no la posibilidad de ser, por así decirlo, una hoja en blanco. En teoría va a ser una hoja en blanco. El punto es que de facto, ya hay cuestiones que son muy difíciles de cambiar. Se habla mucho, por ejemplo, del Congreso unicameral, pero a la vez tenemos una... Hola. Tenemos una...
tenemos una... No, se congeló usted, No sé Denise, yo. no nos congelamos los demás. Tenemos una hoja en blanco, pero una hoja en blanco condicionada por lo fáctico, que es que ya hay una elección de senadores programada para el año 2021. Y en paralelo la Constitución va a estar redactándose, no va a estar lista para la elección. Entonces es bien curioso lo que viene. Lo mismo con los gobernadores regionales, por ejemplo. Entonces una hoja en blanco como tal yo lo pongo en duda, por lo fáctico, digamos. Y en segundo lugar, la regla de los 2/3 que se aprobó a partir del acuerdo del 15 de noviembre, lo que hizo fue esa regla fue dificultar precisamente la expresión de las mayorías, y va a ser muy difícil entonces que normas, por ejemplo, el Congreso unicameral, logren los 2/3. Por ende, hay limitaciones fácticas, limitaciones normativas que me invitan a pensar a mí que va a ser una especie de continuidad constitucional con nuestra tradición constitucional, con ciertos arreglos, con ciertos semiparlamentarismo, semipresidencialismo, etcétera. Pero aquí no va a haber un corte histórico, digamos, como así lo querrían algunos. Perfecto. Ya. Mira, Renato, tú hablaste un poco sobre la pandemia, sobre la crisis sanitaria, sobre cómo se ha manejado, y uno de los puntos importantes sobre el manejo ha sido el financiamiento. Tú tienes una posición concreta sobre el financiamiento de la actual crisis sanitaria. ¿Tú tienes alguna certeza sobre si hay posibilidades de que se proceda del modo en que tú estás pensando? A ver, yo creo que en la élite política, especialmente en la izquierda, hay una insensibilidad con los temas económicos bien fuerte, ¿no? Entonces se confunde la compasión con la falta de rigor. Ejemplo, la deuda externa. Muchos políticos piensan que ser buena persona, que somos compasivos, es decir, hay que endeudar al Estado para ayudar a las personas, cuando en realidad podemos generar un problema aún mayor, porque las deudas siempre la paga la gente, sea del Estado, sea de ellas personalmente. Yo lo que propongo es una nueva ley de presupuesto, que se cierre el ejercicio fiscal en junio de 2020 y se abra uno nuevo a partir de julio del 2020, derogando la ley de presupuesto actual y haciendo una nueva, porque se encuentra ejecutado menos del 40%, perdón, del presupuesto nacional 2020, es decir, hay cerca del 65% de recursos disponibles, y si reestructuramos el presupuesto, yo estimo que se podrían conseguir del orden de 10.000 a 15.000 millones de dólares frescos, que están en el presupuesto, pero que hay que redestinarlo o reestructurarlo. Hoy día lo que ha hecho el gobierno, y el rifirrafe en que se maneja el gobierno de oposición, es básicamente discutir la plata chica. O sea, en vez de discutir sobre los 10.000 millones de dólares que tenemos disponibles, creo yo, se discute sobre 100 millones de dólares y sobre las canastas básicas y sobre los 65 lucas. Eso es un error, yo creo. O sea, hay que discutir la plata grande y no la plata chica. Eso como comienzo. Y después, si vamos a endeudar al país, lo que a mí me parece un error, primero hay que contar la plata. Primero hay que ver el presupuesto del país y después ver cuánto nos falta. Hoy día la élite es posible que perpetre un crimen histórico, que sería endeudar al país con organismos internacionales ideológicos, que van a servir de candado a las reformas sociales futuras y que van a endeudar a generaciones de chilenos. Como el FMI en este caso. Y la banca internacional. Claro. Hay básicamente tres fuentes de financiamiento posibles. El FMI, a quien ya el Banco Central recurrió con una línea de crédito que no ha ocupado, con 23.000 millones de dólares, que es básicamente para frenar el tipo de cambio, frenar el dólar. Porque dado que la deuda externa chilena está en dólares, cuando el dólar sube, al subir el dólar, sube la deuda externa, por supuesto. Pues si nosotros tenemos peso, imprimimos peso, y al no fabricar dólares, tenemos que comprar dólares para pagar la deuda, ¿no? Entonces, al subir el dólar, sube la deuda. Entonces hay que parar el dólar. Para parar el dólar, el FMI entonces no abre esta línea de crédito de 23.000 millones de dólares, que el Banco Central todavía no gasta cero de eso, pero eso es una línea de crédito para el dólar, ¿ok? Para no acrecentar el problema cambiario. Después tú tienes los préstamos para gasto público, que es distinto. Ejemplo, comprar cajas de alimentación para la gente. Ahí es donde yo sostengo que el Estado ya tiene dinero suficiente. O sea, no es necesario, como dicen estos economistas que ha convocado la doctora Siche, de que faltarían 12.000 millones de dólares. Eso es falso, es una falacia. Chile tiene la plata. Lo que pasa es que hay un sesgo a favor de la deuda, porque en el fondo la deuda va a funcionar de candado ideológico. Y ya, supongamos que el FMI está descartado. Vamos a los bancos internacionales. Tú tienes los bancos internacionales occidentales, que son bancos ideológicos. Los grandes bancos del mundo no se han hecho multimillonarios porque sí, se han hecho multimillonarios porque funcionan como organismos coayudantes del neoliberalismo internacional, cuando no como líderes del neoliberalismo internacional. Y esa banca,
aunque te dé muy buen crédito, también después te cobre ideológicamente porque empieza a bajarte la nota, la calificadora de riesgo cuando tú quieras hacer reformas, porque empiezan a subirte las primas de seguro, porque empiezan a dificultarte el funcionamiento normal. Y la tercera opción, que es realmente la más, a mi juicio, brutal, es recurrir no al FMI, no a la banca occidental, sino recurrir a la banca oriental, en específico al régimen chino, que es una cuestión que quizá a ustedes les suena una locura, pero esto no es una locura en la élite política. Ecuador ya lo hizo, y es perfectamente pensable que el régimen chino quiera darnos un préstamo. La pregunta es, ¿qué ocurre con Chile si Chile mañana aparece endeudado con los chinos en 15.000 millones de dólares? China se vuelve accionista principal de este país, y eso es intolerable. Entonces, por donde lo mires, la deuda externa es un error. Claro. ¿Tú crees que podría pasar eso y ponerse en contra de Estados Unidos pidiendo un préstamo a China? Pero bueno, está la probabilidad. ¿Cómo? Pero no, te digo que no creo que este gobierno de Piñera vaya a ponerse en contra de Estados Unidos pidiéndole un préstamo a China. Pero está la posibilidad de que si quisiera hacerlo, lo hiciera. Es que te equivocas creyendo que el gobierno de Chile está alineado con Estados Unidos. Eso no es real. ¿No? El gobierno de Chile está conducido por pragmáticos que lo que hacen es mirar la hoja de Excel, y si la hoja de Excel que le ofrecen los chinos es mejor que la de los gringos, van a tomar la hoja de Excel de los chinos. Aquí no hay ninguna alianza con Estados Unidos, aquí hay que sacarse de la cabeza que somos colonia norteamericana, eso se acabó hace un buen rato. Aquí estamos en manos de los chinos hace ya un buen rato. Los chinos tienen el litio a través de SQM, se están metiendo en las obras públicas, se están metiendo en los puertos, nos compran casi la mitad de las exportaciones, y evidentemente para los chinos es muy atractivo comprar acciones de un país que tiene toda la costa hacia el Pacífico, que podría abrirles a ellos, no solo comercialmente, sino militarmente, todo este continente. Imagínate un portaaviones chino estacionado frente a las costas chilenas, guardando, digamos, nuestra soberanía. Sería bien curioso, ¿no? Pero no es cierto que Chile sea parte como de una égida norteamericana, porque ya la égida norteamericana está muy deteriorada, en primer lugar, y en segundo, este no es un gobierno que se alinee con potencia extranjera así como así, digamos, este es un gobierno liderado por un especulador de bolsa que mira los resultados de donde más le conviene. Entonces, perfectamente posible que aparezcan los chinos, y si tú fueras el embajador de China en Chile, Chubú, que es muy influyente, ¿qué le recomendaría a Beijing? Yo le recomendaría prestarle plata a Chile, porque así te vuelves acreedor de Chile, y con eso estás dentro de Chile por toda la eternidad, digamos. Justamente. Muy buen punto de vista. Y hablando de aportes monetarios, ¿qué opinión tienes acerca del revuelo que causó el tema de Jackson, ya cuando tú ya habías mencionado esos aportes con anterioridad y ahora tomaron vuelo? ¿Por qué? ¿A qué le atribuyes eso? Ese fenómeno que pasó ahora y no antes. Bueno, yo creo que es más bien un autogol de ellos, ¿no? Yo creo que poner un tweet como el que yo puse, que genera lo que genera, es más culpa de ellos. La reacción de ellos primero es muy torpe. En segundo lugar, venían todas esas semanas acumulando una especie de moral pública por el tema de las dietas parlamentarias, que se les desarma. Y en tercer lugar, yo creo que se empieza a resquebrajar, salvo en algunos lugares muy específicos, un cierto favoritismo que en la prensa, los editores de la prensa, cuando no los dueños de los diarios, sienten por estos cabros, ¿no? A mí me hace mucho ruido, por ejemplo, la relación que ellos tienen con Copesa, y creo que eso se le empieza a deteriorar en esta pasada porque no logran un escudo periodístico como el que habrían logrado antes. Y respecto como de mi parte, yo no denuncié nada, yo básicamente constaté un hecho, que es que no hay una donación propiamente tal, sino que hay básicamente un depósito en una cuenta bancaria, y como lo reconocieron después ellos mismos, incluso en sus propias cuentas bancarias, ¿no? Entonces, mi punto es, tú no puedes decirle a la gente yo estoy donando, cuando en realidad no estás donando, sino que estás financiando tu campaña. Y esa cuestión, que es básica y es elemental, generó lo que generó porque es un autogol de ellos más que un gol mío. Claro. Pero tú piensas que, porque tú mencionaste esto de las donaciones que no eran donaciones, ya lo habías mencionado antes, más de una vez, ¿cierto? Pero fue en este momento que esto estalla, cuando ya los que estábamos interesados en el tema ya sabíamos que no había tal donación. Tú mismo lo habías comentado, quizás otras fuentes también. Pero es ahora cuando estalla, y lo curioso es que es justamente cuando esta medida, esta ley que ellos habían propuesto, que es la rebaja de la dieta parlamentaria, esto de hace 5 o 6 años, ya estaba dando sus frutos. Sí. ¿Me entiende? Entonces coincide mucho con la posibilidad de que estos dos personajes, Giorgio y Boric, Jackson y Gabriel Boric, recojan
el producto de esta bonanza. Dice que hay algo detrás, hubo una mano negra. Se activa, por ejemplo, esta bomba, que en realidad tú ya lo habías comentado y otras personas también, pero es ahora cuando les golpean más fuerte. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque está el tema de la dieta parlamentaria y está su propia mala reacción. O sea, en la política, la mayoría de las veces, tú pierdes por autogoles, no por goles del adversario. Y esto es un caso muy concreto, que Giorgio se pone a cobrarme cuota impaga a través de los matinales, y esto lo hunde al 60% rechazo de la gente. Hay una muy mala reacción de ellos, ¿no? Yo creo que por ahí parte. Y además, hay un cinismo bien grande, que es donde yo me enojo, porque le dieron con que en el fondo ellos hacían esto para no recurrir a Penta, básicamente. Ese fue el argumento que dieron, ¿no? Entonces se bajaron por el lado moral, ¿verdad? De que usted le pidió plata, ¿verdad? Ena von Baer, ¿verdad? Wagner, ¿verdad? Todos estos políticos condenados o imputados por el tema de Penta. Pero lo que se le olvida contar a ellos es que el día 15 de noviembre, cuando salvan al gobierno, la redactora del acuerdo es Ena von Baer. O sea, a ver cómo. O sea, estamos en contra de los financiados por Penta, 364 días al año, pero hay un día en el año, en la noche del 15 de noviembre, cuando se firma el acuerdo por la Constitución, que ahí sí que firmamos con ellos. Entonces, ¿en qué quedamos? Es puro cinismo, te das cuenta, es pura estrategia comunicacional. Decimos lo que tenemos que decir. Perfecto. Claro. Gracias, Renato, por la respuesta. Tengo una pregunta también, ya más o menos un poquito relacionado con esto de lo que mencionaban sobre las dietas parlamentarias. ¿Qué esperanzas tienes tú en la promulgación de esta reforma donde se rebajan las dietas parlamentarias? ¿Qué esperas tú de eso? Bueno, hoy día está en manos de la alta dirección pública definir las dietas. Está promulgada la ley y la alta dirección pública tiene un mes de plazo hasta mediados de junio para decidir la nueva dieta. Yo creo que va a quedar en torno a los 5 millones líquidos, lo que por cierto es muy alto, pero va a ser del orden de 30% de rebaja. Hoy día en 6 millones 8 líquidos, va a quedar en torno a 5 millones, yo creo. A mí me gustaría que fuera 2 millones y medio, máximo 3 millones, que es lo que gana un académico joven en Europa cuando está empezando, que es lo que gana un constituyente en Chile por ley, va a ganar 2 millones y medio. Claro. Pero es muy difícil. ¿Tú crees ¿sí? ¿En lo que dijeron que iba a empezar la corrupción? No. ¿Al bajar la dieta? No, esos son argumentos ad hoc, digamos. Igual, con los sueldos millonarios que tienen existe igual, así que... Es que el tema de la corrupción o no corrupción no tiene que ver con el monto del sueldo, tiene que ver con el capital social y con la manera de configurar el poder de la oligarquía chilena. No es plata lo que está en juego en la corrupción, es poder. Entonces, cuando tú eres corrupto con el poder, vas a ser corrupto con cualquier monto que gane. Claro. Y eso va a seguir siendo así. Claro. Y no hay que hacerse mucha esperanza en eso. Yo soy muy crítico sobre todo de Boric y de Jackson, en que detrás de ellos pareciera haber una especie de ímpetu adolescente permanente, ¿no? En el cual se quedaron pegados en el 2011. Tenemos la misma edad, pero ellos parecen ser adolescentes e infantes a ratos, ¿no? Que parecieran seguir en la lógica del 2011, en la Confech, votando un decano o negociando con un rector, cuando la realidad es mucho más compleja que eso. Y la complejidad no es una suma de simplicidades, la complejidad tiene una entidad superior. Entonces hay detrás de ello, de sus declaraciones, de sus puestas en escena, sobre todo, una especie de deseo adolescente donde la mera voluntad y el mero enojo van a servir para transformar la realidad. Y eso creo que ha ido cansando no solo la militancia del Frente Amplio, sino a todo Chile. Yo creo que son liderazgos que tienen agotado al país realmente, por su moralina, por su tono adoctrinador y por este espíritu adolescente donde están todo el tiempo queriendo moldear la realidad a su gusto, ¿no? Claro. Sí. Entendemos. Renato, vamos a traerte un poco a la actualidad muy, muy puntual, que sería el comienzo hacia un futuro que podría ser positivo con el famoso acuerdo nacional por la pandemia. ¿A ti qué opinión te merece este posible acuerdo? Bueno, esto huele a otro 15 de noviembre, ¿no? O sea, huele a saltarse la institucionalidad para luego ratificar meramente un acuerdo a través de las instituciones formales, que es lo que hicieron el 15 de noviembre. Porque, insisto, el 15 de noviembre no fue para la nueva Constitución, fue para salvar a Piñera. Eso hay que entenderlo. Este nuevo acuerdo, me parece a mí que lo que está en juego es la deuda externa. Mi impresión es que la élite va a ir cuajando un acuerdo consensuado, para endeudar al país. Y eso es gravísimo. Y por eso yo he reaccionado proponiendo el tema del presupuesto de reestructurarlo, antes de tomar la deuda.
¿tú crees directamente que este acuerdo va a tratar de eso? Va a Al final, darse el permiso, va a darse el permiso al gobierno para sacar plata de afuera. Lo que pasa es que la política funciona con el implícito, ¿ya? El 15 de noviembre nadie dijo, ni nadie escribió en el papel que estaban salvando a Piñera, pero todos sabían y sabíamos que estaban salvando a Piñera. Ahora va a pasar algo parecido. Se va a hacer un acuerdo respecto al gasto público, por ejemplo, y todos vamos a entender que va a ser a través de deuda, sin decirlo explícitamente. Porque así funciona la ley chilena. Esa es la hipocresía institucional que tenemos. Las cosas no se dicen, sino que funcionan con un implícito. Ese es el tono en el que está. Si acaso esto va a funcionar o no, yo tengo mis dudas. Yo pienso que viene lo más duro para Chile, vienen meses terribles, junio, julio, probablemente agosto incluido, vamos a tener miles de muertos, vamos a pasar los 100.000 contagiados, eso ya me parece que es un hecho, y la crisis económica que se viene es de proporciones, ¿no? Y aún así, mi impresión es que la deuda externa no es necesaria, y que sería un error tremendo contraerla en este contexto, porque además puede dejar a la centroizquierda y al Frente Amplio en particular sin vehículos de financiamiento para las políticas públicas del futuro. Porque ¿qué sacas con hacer una constitución con un catálogo de derechos sociales muy amplio si después no tienes un 20 para financiarlo, tienes que ir a endeudarte afuera para financiarlo? Eso es un candado ideológico, ¿te entiendes? Claro. Pero hay voces que dicen que Chile tiene muy poca deuda y países como Francia, por ejemplo, se han endeudado para proyectos sociales y ¿por qué sería mala idea? Porque hay muchas personas a favor del endeudamiento y no del sector de la derecha. Sí, bueno, muchas personas a favor del endeudamiento en general, Sebastián Edwards, el Pepo de Gregorio, todos estos economistas de la élite, ¿verdad? Que nunca han pagado una deuda, que no están administrando un negocio y que les da lo mismo si el Estado carga o no con una deuda y un déficit enorme, ¿no? Y si tú me comparas con Francia, Francia tiene un aparato productivo que es un aparato productivo, digamos. Chile no tiene nada. O sea, Chile es un país que exporta tierra, digamos, ¿no? Y además hay un problema central, que es un problema económico básico que cuesta mucho explicarlo, ¿no? Que es que Chile no se puede endeudar en pesos. Chile tiene que endeudarse en dólares. Y eso te vuelve esclavo del régimen cambiario, porque si el dólar se te va a 1.000 pesos, la deuda te explota. Y estamos con un déficit en torno a los 10 puntos. Y estamos con inflación galopante en alimentos. Entonces, es distinto pensar en un país tercermundista como nosotros, sin aparato productivo, llevarlo al 40, al 50% de la deuda en dólares, que tú no emites dólares, teniendo por delante... Hay varias voces que lo han dicho. Sí, pero están equivocados. La solución o la salida es esa. Están equivocados. Y eso lo he dicho uno por uno, digamos. Están equivocados porque no entienden que la deuda externa es un elemento ideológico. Ningún país sale indemne de meterse con el FMI y con la banca internacional. Nunca en la historia. Y para la centroizquierda va a ser imposible ejecutar una agenda de políticas públicas de centroizquierda, de derechos sociales, de ampliación del gasto, con un país con 10 puntos de déficit y endeudado internacionalmente con el FMI y la banca internacional. Y para allá vamos, digamos. Sí, bueno, a mí eso me trajo las primeras dudas cuando lo escuché de Ricardo Lagos. Ahí para mí fue como, si lo estaba diciendo Ricardo Lagos, no me la compro mucho. En realidad, qué mala suerte, porque lo más probable es que va a salir un gobierno de centro-izquierda, yo creo que más de izquierda ahora, pero sin Lucas. Entonces, al final es como que todas las ideas que no se van a poder plasmar con facilidad. Justo coincidió con el tema con la pandemia. Y la recesión. Yo creo que está equivocada, Lisa. Yo creo que va a ganar la derecha, digamos. Yo creo que es bastante evidente. ¿Tú crees que va a ganar la derecha? Sí, porque las crisis económicas suelen ganar las derechas. Pero la gente igual está, un segundo estallido de nuevo está, pero cocinado, sí, o sea, yo doy por sentado que va a volver la gente a salir y va a ser difícil, sí, porque la represión va a ser fuerte. Pero el estallido no es de izquierda, Lizeth. No, el estallido no es de izquierda, pero no van a votar, no creo que vayan de nuevo a salir un gobierno de derecha con lo que ha pasado con Piñera. Mira, tenemos el caso del año 68 en Francia, donde ocurrió la mayor revuelta social de la historia del siglo XX, y 6 meses después ganó Charles de Gaulle. Sí, pero eso es verdad, la cosa financiera económica influye mucho más. Sí, pero es que eso no hace a la izquierda más fuerte, o sea, a la derecha más fuerte, porque con un gobierno de izquierda aquí nadie pone un peso. Si tú aquí te pones a hacer un discurso de impuestos a los súper ricos, de regulación del mercado cambiario, de regulación de las acciones en la bolsa, ¿quién va a meter un peso en Chile después de la crisis? Nadie. Aquí viene una época de contradicción, donde va a haber una constitución bonita, con muchos derechos sociales y todo, pero vamos a estar endeudados y va a gobernar la derecha tras de Lavín. Eso es lo que viene. Muy probable. Sí, puede ser un escenario bastante probable. O sea, eso es lo que va a ocurrir, digamos. Si no hay un giro copernicano, digamos,
es muy predecible. O sea, ya están muy alineadas las fuerzas, las santas fuerzas, digamos, de la alianza conservadora en Chile, para que Lavín sea presidente, digamos. Lo veo muy, muy poco probable que alguien le gane, y después cómo gobierna, ¿cierto? Es muy difícil. Que Jadwe por el otro lado, hay esos nombres con los más fuertes. No, pero te digo que son los nombres que están más fuertes. Como sí, contrincante, y no creo que Jadwe le gane a Lavín, no. 1-1 contra Lavín es imposible, porque Lavín tiene una suma de voto periférico con un voto urbano central en Santiago muy fuerte, y me parece que Lavín va a lograr barrer hacia adentro a cierto mundo de José Antonio Kast. No nos olvidemos que Lavín es Opus Dei, digamos, le va a servir, yo creo, le va a servir cierto mundo conservador. Yo veo muy difícil ganarle. No, va a ser complejo, y Lavín se nutre de ese sector, y no se olviden que está por el apruebo. Sí, o sea, sí, pues estaba en el pruebo. Al menos su revancha porque tuvo Piñera en la elección que estuvieron juntos. Eso es lo que dice, al menos de la boca para afuera. Pero, bueno, y ese es el punto de la roulette. La importancia táctica de la roulette en la política es que la roulette representa un puente de la actual administración en la moneda con Lavín. La roulette es de los mejores amigos de la vida de Lavín. Entonces ya está el puente construido. Yo veo muy avanzado el proyecto de Lavín, digamos, ¿no? Y no es casualidad que los matinales estén todos los días inflando su liderazgo. Esto es una cuestión colectiva de la élite que ve en Lavín una especie de salvataje. Claro, sí, se ve, acá, se ven armado ya ese asunto, bien consolidado. Bueno, acá nos diste cierta parte en tu respuesta de la pregunta que viene a continuación, pues cómo veías a Chile de aquí a 10 años más, o cómo te gustaría verlo. Ya, por lo menos en un gobierno de derecha, 4 años. La época que viene va a ser basada en las contradicciones. Va a haber una constitución más bien de centro-izquierda, administrada por la derecha. Va a haber un país que va a ser sólido en ciertos sentidos, pero a la vez muy endeble por su situación macro, digamos. Yo creo que da un poco lo mismo que en gobierne, ¿no? Yo creo que está sobreestimada la idea de quién está sentado en la moneda, digamos. Aquí hay una estructura del poder donde el poder no está en los políticos. El poder está en las grandes corporaciones, en los directorios de los medios de comunicación, en las empresas del IPSA. Esas son las que conducen los recursos al final del día. Ustedes ven cuando el Estado quiere promover préstamos a las pymes, depende de la banca privada que le dé los préstamos a las pymes. Y aunque muchos los penqués por los diarios, los presiones, al final del día son los gerentes bancarios los que deciden las políticas públicas en el día a día, digamos, ¿no? Y eso es porque el poder está trasladado de los políticos a las corporaciones, especialmente en los medios de comunicación. Ustedes ven el poder de Álvaro Sayé, por ejemplo, que es prácticamente un innombrable en los medios de comunicación chilenos, ¿no? Ningún político se atreve siquiera a nombrarlo, porque tiene un brazo armado, que es Copesa, que es la tercera, donde te demuelen realmente tu reputación, tu honra, todo lo que tú puedas tener con 2 o 3 artículos, si es que te enfrentas al clan, ¿no? Y eso es muy fuerte. Es parecido a lo que hace Clarín en Argentina, parecido a lo que hacía Murdoch en Inglaterra, ¿no? Entonces el poder está ahí. El poder está ahí. Salvador Allende, cuando gana el gobierno, la Unidad Popular, ¿verdad?, en el año 70, los jovencitos en la fecha, esa noche, estaban todos muy eufóricos, ¿no? Creían que venía la revolución, ¿no? Y todas estas cosas que los jovencitos de izquierda suelen creer, ¿no? Insisto, en su adolescencia permanente. Y Allende les dice algo muy inteligente, les dice, hemos ganado el gobierno, no hemos ganado el poder. Y eso supone que hay una diferencia entre el poder y el gobierno. Claro. ¿Se entiende? Entonces, tú ganas el gobierno, no ganas el poder. El poder está en otra parte. El poder está en otra parte. El poder está en las corporaciones privadas, en las empresas del IPSA, en la AFP, en la ISAPRE, en fin, en el poder económico, que es el que configura después las condiciones en las cuales tú te desenvuelves. Pero no es al revés. No es que el poder político le configure las condiciones al poder económico. Justamente. Eso tiene que ver un poco con tu libro, ¿no? Con que la burguesía tiene secuestrada la democracia. Un poco hablas ahí de eso. Claro, o sea, es un poco mi línea de investigación en general, digamos, ¿no? O sea, cuáles son los mecanismos en los cuales la élite reproduce el poder. El primero que yo investigo ahí es lobby, ¿no? De cómo hay un mecanismo de influencia industrializado prácticamente, un negocio de las influencias en el Congreso y en otros espacios públicos. Después hago ese libro de La Fronda, donde relato un poco cómo se construye la élite política, con el presidencialismo, por ejemplo, con el poder de los alcaldes, este es un libro de 2017, y hablo ahí muy clave, que es cuando hablo del estado de excepción. El estado de excepción, antes de que pasara todo esto, que el estado de excepción es un mecanismo que protege a la élite en el fondo, ¿no? Y ya queda muy claro que el estado de excepción ha sido usado con un sentido de clase,
¿no? Porque es distinto el toque de queda en Las Condes al toque de queda en Pudahuel, es distinto el toque de queda en El Bosque, el toque de queda en San Bernardo, y ha sido distinto el estado de emergencia y el estado de excepción que hemos vivido de octubre en adelante, dependiendo de dónde vivas en Chile y dependiendo básicamente tu mirada política. La clase política chilena está perforada, no uno, no dos, estructuralmente por el poder económico. Aunque tengas muy buenas intenciones, eres siempre parte del mismo marco de reglas. Por eso es que es tan interesante el tema de la Constitución y a la vez va a ser tan disputado sus condiciones fácticas. En este caso, podríamos decir que tenemos más una suerte de plutocracia que una democracia. Sí, exacto. Tenemos una especie de, que ha sido toda nuestra historia parecido, digamos, ¿no? Estos son rasgos antropológicos chilenos. Tenemos una especie de hacienda grande. Uh-huh. O sea, la reforma de los 60 superaron las haciendas chicas, digamos, demolieron los fondos productivos, y hoy tenemos un fondo grande que es el Fondo de Chile, donde se produce tierra básicamente y servicios. La economía chilena no logró nunca dar el salto y transformar su modelo agroexportador en un modelo de servicio del siglo XXI. Y la crisis nos pilla ahí. Y la pregunta válida es, ¿era idea de la élite realmente hacer ese salto productivo? La respuesta es no. Y nunca hubo esa intención en Chile. Perfecto. Nunca, salvo con el experimento de los radicales, ¿verdad? La sustitución de importaciones, que terminó en la peor crisis inflacionaria de la historia de Chile. Porque eso no se cuenta tampoco, pues se nos cuentan el bueno era educar, que único los radicales, que les gustaba lo público, pero nos dejaron el Estado quebrado. Claro. Renato, nosotros tenemos una tradición ya bastante arraigada en el micrófono ciudadano, que es algo que llamamos bonus track, el añadido, el raspado de la olla. No, por favor, no. Tenemos que hablar en términos políticos, pues. Renato, necesitamos que nos digas lo primero que se te venga en la mente, lo que surja del estómago, cuando escuches los siguientes nombres o conceptos, ¿ok? Ya. Ya. Voy yo primero. Por supuesto. Giorgio Jackson. No escuché de nuevo. Giorgio Jackson. ¿Ahí sí? Adolescencia. Perfecto. Okay. Ahora, no tan adolescente. Enrique Correa. El poder en Chile en el siglo XX. Perfecto. Salvataje a la TAM. En contra. Perfecto. Perdón, repite. En contra. En contra, ok. Lucas Palacios. Un tipo bien intencionado. Perfecto. Y finalmente, Álvaro Sayé. El intocable. La expresión del poder económico en Chile desnudo. Perfecto. Gracias, Renato. Eso era Renato. Muchas gracias. Cuando quieran, cuando quieran me invitan. Oye, Sí, por supuesto, gracias. y nos vamos a tomar de la palabra. Recuerda, Renato, que esto está grabado, así que no nos vas a poder decir que no. Bueno, En serio. gracias por la invitación. Muy amable por tu tiempo, te pasaste, de verdad. Chao, cuando quieran, chiquillos. Micrófono ciudadano. Allá se despide el padrino también. Ahí está. Oye, sí, buena la foto. Yo no lo quería, estaba calladito, pero está buena la foto. Sí, está No bueno. hace falta más personas como tú en el Congreso, así que igual piensa la decisión, ¿eh? Me ando arrepintiendo. Está bien. Muchas gracias, Está que estén bien. muy bien. Gracias, Renato. Renato, cuídate mucho. Adiós. Chao, chao.